Bueno, gracias por atender a la plática, también a los que están de manera virtual, gracias. Em, Como ya les mencionaron, pues mi nombre es Francisco Carranza y traigo este tema de calor solar para procesos industriales, que es una de las líneas que trabajamos en el Laboratorio de Energías Renovables. Bueno, empecemos. El contenido de la presentación es el siguiente. Voy a empezar una introducción que voy a llamar consumo de calor en la industria para dar algunos datos. Después voy a hablar un poco sobre la energía solar térmica, el uso del calor solar para la industria. Voy a describir brevemente un proyecto en desarrollo que es parte de una tesis de uno de esos compañeros de doctorado y después las conclusiones. Traigo varias gráficas, sobre todo en la parte de la introducción, que no voy a explicar tan a fondo, sino solamente lo necesario para respaldar la charla. Pero en esas gráficas, si ustedes tienen algún comentario o pregunta, lo podemos dejar al final, por favor. Bueno, empecemos. En esta gráfica es una proyección hecha por ExxonMobil sobre el consumo mundial de energía en los cuatro sectores: transporte, residencial, comercial, industrial y generación eléctrica. Aunque la generación eléctrica obviamente es una industria, muchas veces se saca del resto de las industrias porque tiene un consumo de energía enorme. Y bueno, en este lado podemos ver lo que es el consumo de energía en petawatts hora. Y bueno, yo me quiero enfocar en este. Podemos ver, la primera barra corresponde al año 2016, segunda 2025 y tercera 2040. Entonces, podemos ver cómo la industria depende en gran medida de lo que son los combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea gas natural o ya sea petróleo. Y la tendencia aumenta. Si ustedes alcanzan a ver poquito, aquí hay una pequeña raya azul, apenas apreciable, y no se ve que incremente. Entonces, bueno, este es un primer dato introductorio. La industria depende, con excepción de la eléctrica, depende casi al 100%. Bueno, no al 100%, perdón, porque hay una penetración de la biomasa, pero también no se ve que incremente mucho. Un ejemplo de la penetración de la biomasa puede ser, por ejemplo, los ingenios azucareros que queman gabazo de caña para producir calor. Entonces, bueno, vamos a lo que sigue. Esta otra gráfica podemos ver también el consumo de energía en el mundo y después, obviamente, de calor. Podemos ver, este es el consumo de energía en tres sectores y uno que llamaron otro, los que elaboraron la gráfica, que es la Agencia Internacional de Energía. Entonces podemos ver que la industria consume el 32% de la energía a nivel mundial y de este 32% hace un 26% es consumo de electricidad y un 74% es consumo de calor. Este ya es otro dato introductorio. En el mundo, este calor normalmente viene de estas fuentes. El 45% es carbón, el 30% gas natural, 15% petróleo, una penetración de renovables de 9% y 1% de otras. Y algo muy importante es que el calor en la industria lo podemos clasificar de acuerdo a la temperatura. Aquí para las personas obviamente que no tienen mucha formación en la parte energética, el calor es energía en movimiento o energía en tránsito. No existe así como que tengo un kilogramo de calor o algo así. Entonces, en la industria, el calor muchas veces, o la gran mayoría de las veces se habla de fluidos calientes. Estos fluidos pueden ser líquidos calientes o pueden ser gases calientes. Entonces, esos fluidos pueden, si están a temperaturas menores a 150 grados Celsius, se le denomina como calor de baja temperatura para procesos industriales. Entre el intervalo de 150 a 400 grados es de media temperatura y el intervalo mayor a 400 grados es alta temperatura. Entonces, nuevamente vemos que del 74% de calor, el 52% se va en calor de baja y media temperatura y el 48% es calor de alta temperatura. Bueno, esto es en el mundo. Vamos a ver cómo está México. Aquí tenemos una gráfica similar hecha por parte de un proyecto que se llamó Solar Payback para nuestro país.
Vemos que del total de energía consumida en México, el 31% también es por parte de la industria. O sea, 32 en el mundo, 31 en México. Muy similar. Y vemos también que la demanda de calor prácticamente también duplica la demanda de electricidad. 33% electricidad, 67% calor. Y aquí vemos que el calor en México en su gran mayoría es gas seco, que realmente es gas natural sin productos condensables. Después vienen petrolíferos, que son derivados del petróleo, carbón y coque que también es un derivado del carbón. Y aquí en México la utilización del gabazo de caña tiene una penetración importante para generar calor y también hay 1% de solar. Y también si vemos de este 67% de calor, cómo se distribuye entre calor de baja, media o alta temperatura, y vemos que el 51% también es calor de baja y media temperatura. O sea, la gráfica de México es muy similar a la de el resto bueno, a la de promedio del mundo. Quizá de un país a otro varía. Y aquí en el mundo está en promedio la demanda mundial de calor para procesos industriales se estima que va a crecer 1.7% anual hasta 2030. O sea que no solamente depende en gran medida de los fósiles, sino que va a seguir dependiendo de ellos mismos. Y bueno, un dato más sobre México, también entre sectores doméstico, industrial y comercial, podemos comparar el consumo promedio de electricidad anual. Doméstico, 2 de electricidad, megawatt hora por año, contra 4 de calor. Industria, 23.000 contra 130.000 megawatt hora al año. Y comercial, este sí consume más electricidad que calor. Bueno, las industrias, ya que estamos hablando de ellas, podemos clasificarlas también, antes de hablar de los procesos. Eh, Esta clasificación también está hecha por la Agencia Internacional de Energía y las clasifica como industria de manufactura con consumo intensivo de energía, industria de manufactura sin consumo intensivo de energía. No quiere decir que no consumas, sino que no consume tanta como esta. Y también industria de no manufactura, pero que también obviamente consume energía. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de industria de manufactura con consumo intensivo de energía, pues la industria de alimentos y bebidas, la del tabaco, papel y pulpa, hierro y acero, metales no ferrosos como cobre, aluminio, latón, etcétera. La industria del cemento, del vidrio, química, eh, pero como productos, por ejemplo, para agricultura, productos químicos con diversas aplicaciones, refinación de petróleo, industria del gas, el carbón, etcétera. Entonces, todos estos tipos de industrias tienen un consumo intensivo de energía en sus procesos. La industria de manufactura sin consumo intensivo de energía, por ejemplo, puede ser la farmacéutica, pinturas, adhesivos, detergentes, electrónica, las ensambladoras de autos, otros tipos de industria de transporte, maquinaria, etcétera. Y la de no manufactura, pues es la agricultura, forestal, pesquera, minería, construcción, la extracción de gas y petróleo. Y aquí podemos ver qué participación tienen estas industrias en el consumo mundial de energía. Podemos ver que la de consumo intensivo se lleva 27%, la de sin consumo intensivo 39% y la de no manufactura 34%. Con todo y que esta consume más, de estas hay más. Por eso el consumo es mayor. Esa cifra parece un poquito engañosa. Y bueno, como nota, aquí no estoy clasificando no estoy, perdón, incluyendo la generación de electricidad. Bueno, los procesos industriales son muchísimos, aquí no están todos. Pero una vez habiendo clasificado las industrias, todas esas industrias involucran una cantidad de procesos. Por ejemplo, si nos enfocamos en la industria láctea, tiene procesos de presurización, esterilización, secado, producción de concentrados, por ejemplo, leche condensada, cosas por el estilo, o alimentación de agua para la caldera. Y como nosotros estamos hablando de calor, nos interesan las temperaturas a las que estos procesos trabajan. Entonces, por ejemplo, presurización 60-80 grados Celsius. Por ejemplo, esterilización 100 a 120. En resumen, podemos ver que esta industria consume calor entre 60 y 180 grados. Ya podríamos clasificarla como una industria que consume
su mayor parte de consumo de calor es de baja temperatura y un poquito de media. Por ejemplo, la de comida enlatada como el atún. eh, Tiene procesos de esterilización, pasteurización, cocción y blanqueado. Consume calor entre 90 y 120 grados. Y así podemos ir a la textil, papel, química, carne, bebidas, harinas, madera, plásticos, etcétera. Entonces, si nos enfocamos solo en los rangos de temperatura, podemos ver que, por ejemplo, aquí llega a una 260 grados y pues ya, prácticamente una gran cantidad de pues, los procesos industriales de de estas industrias, tanto con consumo intensivo como no intensivo, eh, utilizan calor de baja y media temperatura, que es lo que les estaba mostrando acá. Esto solamente lo utilicé para respaldar lo que estaba en las gráficas. Y como una nota, ¿por qué no quiero incluir aquí la generación de electricidad? Bueno, la temperatura del vapor para generar electricidad en termoeléctricas, obviamente. Se prefiere que sea de mayor a 150 grados hasta 620 grados, pero de preferencia que sea de 400 a 620. Entre más alta es la temperatura del vapor, más eficientes son las turbinas de vapor para generar electricidad. Y si hablamos ya de gases de combustión, bueno, para generar electricidad las temperaturas fácilmente se pueden ir arriba de 1000 grados. Ahora vamos a ver lo que son las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esta gráfica la saqué de All Working Data. Es una página web gratis donde hay muchísima información que pueden utilizar para sus tesis. Bueno, y aquí vemos cómo la mayor cantidad de emisiones globales de gases de efecto invernadero está relacionada con la producción de energía. Aquí sí está metida la generación eléctrica. Entonces puede ser uso de energía en la industria con un 24,2%, uso de energía en transporte con un 16,2% o uso de energía en edificaciones con un 17,5%. Entonces, la industria se lleva casi el 25, bueno, 24%, casi una cuarta parte de las emisiones globales. Y eso solamente relacionado con la generación de energía para sus procesos. Aparte, sus procesos industriales en sí, por ejemplo, en la industria química, cemento, etcétera, pueden producir gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la industria del cemento, por las reacciones químicas que se llevan a cabo, genera también un 3% de las emisiones globales. O la de los químicos, que genera un 2,2% aquí, pero acá por consumo de energía, la química y petroquímica se lleva un 3,6%. O sea que la industria genera contaminación por energía y también genera contaminación por sus procesos. Hablando solamente obviamente de emisiones globales de efecto invernadero. Esto es en el mundo, veamos cómo anda México. Igual, aquí podemos ver cómo lo que es generación de electricidad y calor se lleva también el primer lugar, generación de emisiones. Después viene transporte, agricultura y luego algunos otros procesos, algunos industriales, otros no. Y bueno, ustedes han escuchado hablar del Acuerdo de París, que es nuestro país lo firmó también. Y básicamente lo que dice, o su objetivo central, es reforzar la respuesta global a la amenaza del cambio climático, manteniendo un incremento de temperatura global en este siglo que esté muy por debajo de 2 grados Celsius antes de los niveles de la revolución industrial. Pero en sí el objetivo principal que se busca es que no se llegue a los 2, sino que nos quedemos en 1,5, cosa que al parecer no vamos a cumplir. Este es un termómetro que ellos mismos hacen. Aquí en el cero estamos hablando de incrementos de temperatura, por eso en el cero ponen como temperatura media global antes de la revolución industrial. Eso sí, cómo se calculó, no lo sé. Si alguien sabe, le agradecería que me enseñe, porque no sé ni cómo se calculó antes ni cómo se calcula ahora. Y de acuerdo a ellos, al Climate Action Tracker, en este momento, en noviembre de 2022, ya llevamos más 1,2 grados Celsius. Y el objetivo era 1,5, máximo 2.
y pues estamos en el 2023 y se supone que deberíamos tener máximo 2 en el 2100. Si no hacemos algo, esto no se va a lograr. Bueno, esta es mi introducción respecto al consumo de calor en la industria y obviamente lo contaminante que es un efecto adicional. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o les sigo. Toda la contaminación viene por el calor. Es como podrías el calor. Lo que pasa es que el calor, al igual que la electricidad, en buena medida se genera quemando combustibles fósiles. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar sobre la energía solar térmica. Pero antes de esto, me gustaría mostrarles este mapa que ya se los he mostrado en otros seminarios. Tal vez les es familiar, pero solamente quiero mostrar cómo nuestro país realmente es rico en este recurso renovable que es la energía solar. Ya que México, que está aquí, forma parte de la franja solar, que es una franja que está entre los 35 grados de latitud norte y sur, donde se reciben los mayores niveles de irradiación solar en el mundo. Entonces, no somos el país que recibe más, pero sí estamos entre los que más reciben. Y además tenemos una distribución de la radiación solar sobre el país bastante grande y un poco uniforme. Si comparamos, por ejemplo, acá está Europa, casi toda Europa queda fuera de la franja solar y nosotros todos estamos dentro de la franja solar. Y en Europa ha habido mucha penetración de lo que son la energía solar térmica, sobre todo en España. Y nuestro país tiene más radiación en casi todo el territorio nacional que España. Entonces es un recurso gratuito, es un recurso renovable que no contamina y podemos aprovecharlo. Entonces vamos a aprender un poco más de él. ¿Cómo podemos aprovechar la energía solar? Las dos tecnologías más desarrolladas, obviamente, es la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. La fotovoltaica es para generar electricidad por medio de paneles fotovoltaicos. La térmica es para calentar un fluido, que puede ser agua, puede ser un aceite, incluso puede ser un gas. Y bueno, ambas formas de energía son muy útiles, aunque por ejemplo la industria consuma más la térmica que la electricidad, eso no quiere decir que la electricidad es inútil, realmente necesita ambas. No hay, desde mi punto de vista, no hay una forma de energía mejor que la otra, cada una tiene su utilidad. Sin embargo, estas dos tecnologías no tienen el mismo grado de desarrollo. Si utilizamos la eficiencia de conversión de energía solar, ya sea a electricidad o a calor, podemos ver que la eficiencia típica de un panel fotovoltaico comercial anda entre 16 y 18% para celdas monocristalinas o 12% aproximadamente para celdas multicristalinas. Obviamente las monocristalinas son más caras. En cambio, la eficiencia típica de un colector solar puede ser de hasta 52% para uno de placa plana, como este que muestro, y que voy a describir más adelante, o hasta 66% en uno de tubos evacuados, como este. Entonces vemos que en cuestión de desarrollo, la térmica está más desarrollada, aparentemente. Bueno, antes de profundizar más, vamos a ver cómo trabaja un colector solar para aquellos que no traen formación en esta área. Básicamente, un colector solar es un intercambiador de calor donde hay una superficie que absorbe la radiación solar incidente y transfiere el calor a un fluido por convección. Entonces voy a explicar el colector más simple de todos, que es el de placa plana, para explicarlo. En el colector de placa plana tenemos pues como una cajita, como la pueden ver aquí, aquí hay un corte. Entonces tenemos un tubo distribuidor donde viene, por ejemplo, en este caso agua fría, y después se distribuye a lo largo de una serie de tubitos más pequeños que se denominan tubos ascendentes. Ascendentes porque están inclinados y el flujo va hacia arriba. Y después tenemos otro tubo acá igual a este, que es un tubo recolector. Entonces, todos estos tubitos están soldados o unidos de alguna forma a una placa metálica, que es la que absorbe la radiación solar. Entonces, viene la radiación solar, cruza la cubierta de vidrio, es absorbida por la placa, que está aquí,
y se transfiere por conducción de la placa y la pared de los tubos al agua y después de la pared de los tubos al agua por convección. Independientemente del tipo de colector solar que se trate, todos operan con este mismo principio de funcionamiento. Y obviamente en algunos, en lugar de agua, utilizan otros fluidos. Y tenemos colectores solares que también los podemos clasificar de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, para la generación de calor de baja temperatura, podemos usar colectores de placa plana que pueden producir agua caliente entre 30 y 80 grados Celsius. O colectores de tubos evacuados que pueden llegar hasta los 150 grados Celsius. Entonces, a diferencia del de placa plana, el de tubos evacuados, cada uno de estas cositas que se ven aquí es un tubo evacuado que puede funcionar de dos maneras. O bien es un tubo de calor, o bien dentro del tubo viene otro tubito más pequeño en forma de U, por el que desciende el agua y obviamente se va calentando y por diferencia de densidad sube. Pero también, bueno, un dato más. Estos colectores no concentran la energía solar. Estos que siguen sí concentran la energía solar. Entonces, al concentrar la energía solar puedes elevar más la temperatura del fluido. El más desarrollado de estos es el colector de tiro parabólico. Este sí se puede encontrar ya a nivel comercial. Y este colector es capaz de entregar, aquí ya no agua, pero sí un aceite, por ejemplo, hasta 150 grados Celsius. Si no está evacuado el tubo que está aquí en medio, que se llama tubo receptor. Es decir, al decir evacuado me refiero a que está el tubo metálico y alrededor de él hay otro tubo de vidrio. Y entre el tubo de vidrio y el tubo metálico está el vacío para inhibir efectos de convección de calor, que son pérdidas. O bien puedes llevar un aceite hasta 400 grados si ese tubo receptor está evacuado. Hay otros dos en desarrollo, hasta donde sé, estos no existen todavía a nivel comercial, y es el reflector lineal Fresnel, que opera, que es de esta manera. Básicamente aquí hay una serie de líneas de espejos, y estos concentran la radiación solar incide sobre ellos, se refleja en este canal que está arriba, donde también hay un tubo que lleva un aceite para calentarlo, o bien los de plato parabólico o disco parabólico, que tienen esta forma y ayuda a concentrar la energía aquí en esta parte. Entonces todos estos permiten llevar fluidos hasta 400 grados, es decir, podemos generar calor o bien de baja o bien de media temperatura con ellos. Pero estos tienen la desventaja de ser obviamente más caros que los otros, solo pueden aprovechar la radiación normal directa y por lo tanto necesitan seguir al sol a lo largo del día. Es decir, que esta parábola a lo largo del día va a estar siguiendo al sol, o bien estos espejos, o bien esta parábola. Entonces eso también los vuelve más costosos. Y también existe otro tipo de colector que es el parabólico compuesto, que nos permite aprovechar tanto la radiación solar difusa como la directa, y puede o no puede tener seguimiento solar. Funcionan bastante bien sin seguimiento solar, lo cual lo puede volver un poco más económico. Lo malo es que sí concentran la radiación, pero no tienen los niveles de concentración de estos. Por lo tanto, su intervalo de temperatura puede ser de 60 a 240 grados Celsius. Obviamente 60 sin el receptor evacuado, 240 con el receptor o absorbedor evacuado. Entonces, vamos a juntar las dos partes. Tenemos procesos industriales que podemos clasificar de acuerdo a la temperatura del calor que necesitan. Y tenemos tecnologías solares disponibles. Entonces, por ejemplo, para procesos de baja temperatura, es decir, aquellos de menos de 150 grados Celsius, que pueden ser, por ejemplo, ebullición, pasteurización, esterilización, etcétera, podemos utilizar ya sea colectores de placa plana, tubos evacuados o también CPC, que son los colectores parabólicos compuestos, los, los últimos que les mostré, estos. O tenemos calor de media temperatura, que puede proveerse también con colectores CPC, o bien de tiro parabólico de tipo Fresnel o de plato parabólico.
Y también tenemos este calor de alta temperatura de más de 400 grados. Aquí la penetración de la energía solar térmica se ve muy complicada. Sí se pueden lograr temperaturas de hasta más de 1000 grados Celsius concentrando la radiación solar, sobre todo con campos de helióstatos. Pero eso tiene dos desventajas. La primera es que son sumamente costosos, mucho más que estos. Y acoplarlos a un proceso industrial es realmente complicado. Yo no conozco de ningún proceso que ya haya sido acoplado con campos de helióstatos. Entonces, aquí vemos, tenemos tecnologías solares disponibles, tenemos obviamente las demandas de calor por parte de la industria, pues falta hacer ese puente, ¿no? Para combinar esto con esto. Y eso es lo que yo les voy a hablar en la siguiente parte. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Sí, sí, perdón. Adelante. ¿Cómo puedes extraer, pues una vez que ya tienes caliente, cómo extraes el calor? ¿Calientas agua y lo pasas por una turbina? Depende del proceso. De hecho, hasta me voy a auxiliar de la imagen que está aquí. Esta es la fábrica. Este es el colector perdón, el campo de colectores solares, de tipo que sea. Entonces, se utiliza un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor básicamente es un sistema donde hay muchos tubos. Entonces, por unos de ellos circula el fluido que quieres calentar, por ejemplo, un proceso de pasteurización de leche. Por algunos de ellos circulas la leche. Por otros tubos vas a circular el fluido que calentaste aquí. Por ejemplo, supongamos que son calentadores de agua. Entonces, por unos pasa leche, por otros pasa agua. Y así es como le sacas el calor del agua, se lo transmites a la leche. Y obviamente es así para todos los procesos. En todos se utiliza, esa vinculación se hace a través de intercambiadores de calor. Bueno, sigamos. Hay dos formas de integrar la energía, bueno, dos esquemas de integración de la energía solar con los procesos industriales. La más sencilla de ellas es a nivel suministro, o en inglés supply level. Entonces, esta la voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá dos procesos industriales. Pueden ser N. Y para esos procesos supongamos que necesitamos ya sea vapor o que necesitamos agua caliente. Por ejemplo, puede ser un proceso de limpieza de latas y un proceso de cocción de atún. Entonces, una forma de utilizar el calor para estos procesos, perdón, de utilizar la energía solar para estos procesos puede ser, ok, yo tengo un campo de colectores solares donde traigo el agua que voy a utilizar acá y la precaliento aquí. Es decir, le subimos la temperatura, por ejemplo, a 60 o 70 grados. Y después esta agua yo la envío a una caldera, donde en la caldera quemo algún combustible, puede ser biomasa o puede ser gas natural o petróleo, etcétera. Y el agua que yo precalenté aquí, le elevo la temperatura y la presión hasta la temperatura y presión que requiere cada proceso. Entonces, no estoy sustituyendo el uso de combustibles fósiles totalmente, pero sí estoy reduciendo su consumo y metiendo obviamente lo que es la energía solar. Esta es una forma flexible de hacerlo y aprovechar la energía. Pero también hay otra forma de hacerlo, la cual sí es más complicada, que es el nivel proceso. Es decir, aquí ya no tenemos caldera. Entonces tenemos un proceso industrial que requiere cierta demanda, ya sea de vapor o de agua caliente o algún otro fluido, a cierta temperatura y a cierto flujo másico. Entonces yo tengo que generarlo utilizando únicamente la planta solar, que obviamente todas las plantas incluyen el campo de colectores más un tanque de almacenamiento, que aquí no lo puse en este esquema. Entonces, el éxito de este esquema de integración va a depender de la exigencia del proceso. Hay procesos que permiten cierta flexibilidad en cuestión de intervalos de temperatura al que se le envíe el calor. Hay otros procesos, por ejemplo, en la industria química tiene procesos que no son flexibles. Entonces, como la radiación solar es variable,
todo el día cambia a lo largo del día, cambia cada hora y cambia día con día. Entonces, asegurar una salida constante con una entrada variable es bastante complejo. Por eso estos sistemas no son tan flexibles como estos. Porque aquí pues la caldera te ayuda a garantizar una salida constante. Y la caldera le puedes meter una entrada variable. Y bueno, les mencionaba, prácticamente para que una planta solar sea exitosa, hasta sea un calentador de casa, necesita un sistema de almacenamiento de energía térmica, porque como les decía, la radiación solar es variable por naturaleza. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se distribuye la radiación solar en Ensenada el 18 de julio de 2019. Entonces podemos ver cómo a lo largo del día, pues varía. Y además hay horas del día donde predomina la radiación difusa, que está marcada con azul, sobre la directa, que está marcada con rojo. Entonces veríamos, por ejemplo, que un concentrador solar que solamente utilice energía solar directa, pues hay horas del día en que no va a poder trabajar. Y esto es un día despejado en verano, aquí en Ensenada. Así cada clima o cada región va a imponer sus propias condiciones. Entonces, por lo tanto, requerimos almacenar energía térmica para las horas en las que no hay radiación solar disponible. Y estos sistemas de almacenamiento los podemos clasificar en tres tipos, perdón. Almacenamiento de energía en forma de calor sensible, calor latente o termoquímico. El de calor sensible, por ejemplo, ya los han visto, puede ser un sistema de almacenamiento de agua caliente, puede ser un tanque como el que está aquí, en el cual ustedes tienen agua caliente que viene de los colectores, la introducen al tanque. En el tanque obviamente se genera una termoclina, y por acá abajo tenemos el agua más fría. Por diferencia de densidades, la caliente se queda arriba, la fría se viene abajo. Y de aquí se regresa a los colectores. Es importante enviarle a los colectores el agua tan fría como se pueda, porque entre más fría es el agua, mayor es su eficiencia térmica. Obviamente al proceso le vamos a enviar agua de la parte más caliente del tanque. Y si el proceso no consume esa agua, se la regresamos al tanque por abajo. O bien traemos como el tanque debe estar de preferencia a un volumen constante, traemos agua del suministro, digamos, de la red municipal, por ejemplo. Entonces, aquí el agua nunca cambia de fase, sino se calienta sin cambiar de fase, por eso solamente es almacenamiento de calor sensible. Si nosotros en lugar de agua tuviéramos un material aquí adentro que cambia de fase, tendríamos entonces un sistema de calor latente. Obviamente ahí ya no podríamos, el material de cambio de fase no se mete a los colectores solares, necesitaríamos un intercambiador de calor adentro del tanque. Y también tenemos sistemas de almacenamiento termoquímico, que básicamente son series de reacciones químicas reversibles, endotérmicas y exotérmicas, para almacenar calor cuando se lo pidamos o generar calor cuando se lo pidamos. De estos tres, solo el de calor sensible es el que ya se utiliza mucho a nivel comercial. Los otros dos calor latente y termoquímicos, están en fase de desarrollo. Pues ahora voy a explicarles algunos ejemplos de cómo de estudios que pueden encontrar en la literatura sobre la incorporación de calor solar en procesos industriales. La mayoría de los estudios que ustedes pueden encontrar publicados van a ser numéricos. Realmente trabajos experimentales en esta área ya a nivel industrial, sí los hay, pero son muy pocos. Yo me atrevería a decir que casi todos los proyectos dependen del proceso, entonces no hay una forma de generalizarlos. Entonces es como, si yo, por ejemplo, tengo una industria y me dedico a hacer proyectos solares para la industria, en cada proyecto se genera conocimiento que no me va a interesar publicarlo porque es, como se propiedad intelectual. Entonces, sí se puede, pero muchas veces no lo van a compartir. No sé si entienden mi punto. Entonces, exactamente. Entonces, la gran mayoría de los estudios, y que aparte realmente si se da un chapuzón a la literatura no son tantos los que están publicados, pero son simulaciones numéricas. Entonces, aquí vamos a hablar de uno.
Bueno, voy a hablar de varios, pero el primero de ellos es un proceso de conserva de tomate en Andalucía, España, donde ellos, básicamente hay una industria ya que se encarga de tratar tomates y producir conservas, y necesitan vapor para tres procesos, que es blanqueamiento, cocción, evaporación y esterilización. Entonces el vapor lo necesitan a 120 grados y 2 bar, o bien 165 grados y 7 bar. Obviamente, nos enfocamos obviamente en porque ya de 165 grados con algún aditamento lo bajamos a 120. Entonces, lo que hacen es generar vapor a 7 bar y 165 grados con un generador de vapor que se alimenta de un combustible fósil. Entonces, los investigadores les hicieron esta propuesta solar para satisfacer estos procesos, pero la hicieron a nivel de integración. Perdón, el esquema de integración es a nivel suministro, no es a nivel proceso. Entonces ellos dijeron, bueno, te proponemos un campo de 73.8 metros cuadrados de colectores de tiro parabólico que trabajan con aceite Terminol 55, que es un poco caro, y un tanque de almacenamiento de 17.800 litros. O sea, es un tanque grande para llenarlo de aceite. Es costoso. Entonces, la temperatura que ellos garantizan en el estudio es que a la salida de los colectores van a tener 210 grados Celsius. Y obviamente el retorno va a ser 170 grados Celsius a los colectores. Estos colectores, para ser eficientes, tienen que trabajar a intervalos de temperatura así de altos, como pueden ver. Después tienen otro sistema de intercambiadores de calor para generar el vapor que se necesita. Entonces, el primero de ellos es un precalentador, que está aquí abajo. Entonces, este es un esquema simplificado. Entonces, básicamente viene el agua de alimentación, pasa por una serie de tubos donde con aceite caliente se eleva su temperatura a condiciones de saturación. Es decir, tenemos agua líquida saturada. Es un agua, por ejemplo, si fuera una atmósfera de presión, sería un agua a 100 grados centígrados, pero antes de evaporarse. Obviamente aquí como son 7 bar de presión, es una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Y después tenemos un generador de vapor, que aquí es donde se lleva todo el proceso de cambio de fase, del agua líquida saturada a vapor saturado. Y aquí ya el vapor se tiene a 7 bar y 165 grados. Y ambos intercambiadores de calor, tanto el generador de vapor como el precalentador, se satisfacen con el aceite caliente. Pero como la radiación solar es variable, todo este sistema también va a ser variable. Nosotros diseñamos para ciertas temperaturas, pero realmente eso no quiere decir que siempre que aquí se van a cumplir las condiciones que requieres, que son 7 bar y 165 grados. Por lo tanto, se requieren generalmente sistemas de respaldo, que en este caso puede ser una caldera convencional, que lo que hace es, bueno, no lograste darme agua a 165, tal vez me la diste a 150. Entonces yo le meto calor adicional para llevarla a 165. Entonces este calor adicional se llama como calor auxiliar, que abreviamos como QAX. ¿Y cómo se puede evaluar la eficiencia de la planta? Una forma de hacerlo es calculando la fracción solar. Es decir, es el calor solar entre el calor total que requiero para alimentar el proceso. Entonces podemos ver en este estudio que hicieron en esta planta en España, para los 12 meses, aquí vemos en rojo el calor auxiliar y en azul el calor solar. Entonces, en los meses de invierno se requirió mucho calor solar, perdón, mucho calor auxiliar. Y en el verano sí hubo una aportación importante de calor solar, pero curiosamente esta industria demanda más energía en meses de invierno. Entonces, en promedio sacaron un 34.9% anual. O sea, toda esta inversión, obviamente es un trabajo numérico, para solo satisfacer 35%. Entonces, realmente no es tan económico y no es tan sencillo. Y una de las conclusiones de este estudio, pues, es proponer que procesos que se realizan en invierno se realicen en verano. Quizá esta industria pueda hacerlo, quizá otras industrias digan, yo no puedo. No sé si me van captando las pequeñas complejidades que van surgiendo a la hora de hacer las incorporaciones.
Vamos a ver un proceso de pasteurización de leche. Este es un poquito extenso entonces para... Aquí este es solamente de una industria láctea, solo el proceso de pasteurización de leche. Vamos a ver aquí su demanda de energía. Ese proceso empieza a las 10:30 de la mañana y acaba aproximadamente a las 7:30 de la tarde. Y requiere 11.11 kilogramos por segundo de agua caliente para calentar la leche. Entonces, 11.11 kilogramos por segundo es un flujo másico bastante alto. Y esa agua caliente la requieren, por ejemplo, 85 grados por hora y media. Después 74 grados por 2.5 horas. Luego a 40 grados por 1 hora y luego 74 grados por 3 horas y media. Entonces, realmente un proceso real es así. Es lo que les digo, hay procesos que no son flexibles. Y este es uno que yo llamaría medianamente flexible. Bueno, sí, entonces para poder cumplir con esta demanda de energía, propusieron, esto también es un estudio numérico, propusieron un campo de colectores solares también de tiro parabólico, de 32 colectores en total, organizados serie paralelo, un sistema de almacenamiento de calor latente, un intercambiador de calor, un sistema de respaldo, que es una caldera, y el proceso en sí. Pero aquí surge algo que en el otro proceso no vimos, porque no lo publicaron, pero algo importante. Como la radiación solar, les digo, es variable, no siempre van a cumplir ustedes, van a satisfacer su demanda. Entonces necesitan meter algo que se llama modos de operación. Así sea una evaluación numérica, necesitan meterlos. Si ustedes se van a construir ya un sistema real, pues esos modos de operación también tienen que estar ahí. Y en esta parte donde empezamos a hablar de modos de operación, el problema deja de ser un problema de energía y se convierte en un problema de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a describir los modos que estos autores proponen. Hay ciertas horas del día, sobre todo en la mañana, donde en este caso el proceso no está en funcionamiento, no hay demanda de calor por parte del proceso, pero ustedes de todos modos tienen que estar recirculando el aceite por los colectores solares, no lo pueden dejar estático. Y este aceite lo van a recircular por tantas horas sea necesario hasta llevar la temperatura de la salida de los colectores a una temperatura adecuada para poder empezar a cargar el tanque en lo que arranca el proceso. Entonces, esta temperatura se tiene que estar monitoreando de dos maneras. Una, se mide, obviamente. Y dos, también se mide la radiación solar y se estima, se está prediciendo en base a modelos matemáticos. Y así es como se está haciendo el monitoreo. Después, si se logra que esta temperatura tenga el nivel adecuado, se empieza a cargar el tanque. Si no, no se logra, se sigue acá. Una vez arranca el proceso, se llega a las horas por ejemplo, 10:30 de la mañana que arranca el proceso, tenemos 4 formas de alimentar ese proceso. Y vamos a estar intercambiando a lo largo del día, según las condiciones atmosféricas, entre esas 4 formas. La primera de ellas es que la salida de los colectores tenga una temperatura suficiente, tanto para alimentar la demanda del proceso, como para cargar el tanque, sí, el tanque, vas a almacenar energía. Si a la salida de los colectores no tengo esa temperatura y tengo, por ejemplo, de un día anterior suficiente energía en el tanque, entonces voy a alimentar el proceso tanto con el colector solar como descargando el tanque. Si por alguna razón se nubló o lo que sea o algo pasa, no puedo utilizar los colectores solares, pero tengo suficiente energía en el tanque, alimento el proceso solo con el tanque. O bien, si en los colectores solares se están produciendo temperaturas muy altas y ya tengo el tanque cargado, puedo alimentar el proceso solamente con lo del sistema solar. Y en cualquiera de estos 4 procesos puede ser que requiera o no requiera calor auxiliar. Entonces, una vez que uno empieza, aquí puse las ecuaciones, pero no las voy a discutir por la brevedad del tiempo, pero cada una de estas ecuaciones son condicionales. Si esto pasa, haces esto. Si esto no pasa, no haces esto. Y todos esos condicionales en un sistema real se va a traducir en, si esto pasa, abres tal válvula, cierras tal válvula. Si esto pasa, prendes la caldera, no prendes la caldera. Si esto pasa, haces esto, no haces esto. Entonces, como les digo, esto termina convirtiéndose en un problema de control. Y es uno de los principales obstáculos para que la energía solar térmica se utilice a nivel proceso.
porque el control que se requiere es muy estricto y puede ser muy complicado. Y bueno, vamos a ver qué resultados sacaron estos investigadores. El proceso lechero real está en Austria, los investigadores son de España, entonces hicieron simulaciones para Austria y para España, en Almería, donde hay una plataforma solar. Entonces encontraron, enfoquémonos en la parte verde, nada más, porque es la parte que simula también el trabajo con un tanque de almacenamiento. Entonces, en Austria en verano lograron una fracción solar de aproximadamente 45%. En España lograron casi 80%. Entonces, realmente conviene más hacer esto en España que en Austria, pero no vas a trasladar la fábrica de España, de Austria a España. En promedio anual, 27% con 3 horas de almacenamiento en el tanque, en Austria, y 52% en España. Y bueno, vamos a ver un caso real que sí está publicado y nos dan un poquito más de información, y es una fábrica de refrescos en Chipre, donde esta fábrica trabaja de lunes a viernes, no trabaja los fines de semana, y demanda, ahorita me regreso a estas diapositivas, demanda vapor. Aquí tengo los datos, no los puse. Bueno, demanda vapor para ciertos procesos. Aquí está, sí, vapor saturado, 188 grados y 10 bar de presión. Entonces, lo que ellos hicieron fue proponer un campo de colectores solares que pueden ver aquí, de tiro parabólico, y tienen un sistema de almacenamiento de calor sensible en forma de calentar concreto. Estos son bloques de concreto dentro de los cuales hay tubos. Entonces, el aceite caliente que se saca de los colectores se utiliza para calentar concreto. Y obviamente dentro de esos bloques hay otros tubos por los cuales pasa el agua para remover el calor del concreto y llevarse el agua para producirla en vapor. Entonces aquí podemos ver los tanques de suministro de agua, bombas, válvulas. Les digo, estos sistemas van a estar repletos de válvulas y sistemas de control. Entonces me voy a adelantar un poquito más. Nada más aquí se aprecia un poquito el tubo metálico, que es el receptor o absorbedor del colector solar, y lo que les decía de la cubierta de vidrio. Son tubos evacuados. Entonces ellos propusieron dos modos de operación, esos sí son reales, en los cuales en el fin de semana dijeron vamos a prender la planta solar solo para calentar los tanques, o sea, solo para calentar el concreto a una temperatura que nos sirva en la semana. Y después de lunes a viernes tienen otro modo de operación, pero este modo igualmente vuelve a ser similar, perdón, al anterior. Y aquí aprovecharon que el vapor solamente se requiere de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, por ejemplo, en la mañana solamente calientan el aceite en los colectores solares y alimentan la producción de vapor descargando o enfriando los tanques de concreto. Después pueden tener carga de concreto o descarga de concreto, y después en la tarde, cuando ya no se requiere vapor, solamente se ponen a calentar el concreto. Y bueno, esta parte no la explico, pero las variables a lo largo del día que se monitorean, así se comportan. Y este es un proyecto en México. Curiosamente en México hay varios proyectos de esto, casi todos a nivel suministro, no están a nivel proceso. Y en este es una planta de Nestlé en Chiapa de Corzo, también es un campo de colectores de tiro parabólico, como pueden ver son los que más se utilizan en la industria, en el cual son 460 metros cuadrados de colectores para calentar agua a 90 grados para un proceso de pasteurización. Tienen un tanque de almacenamiento de 5 metros cúbicos, arrancó en 2014 y costó 100.000 euros. El dinero mexicano en 2014 fue aproximadamente 1.8 millones de pesos y se estima una inversión de 25 años de vida útil. Esta información la saqué de una base de datos disponible en internet que no da más datos que esto, por eso no le puedo hablar de modos de operación ni más cosas. Pero el objetivo es que vean cómo en nuestro país sí se están haciendo cosas, pero realmente sí hay muchos retos a vencer a la hora de integrar la energía solar con un proceso industrial ya completo. Por último, ya para concluir, no sé qué horas son, pero ya no me voy a tardar.
Les voy a escribir brevemente el estudio que estamos haciendo nosotros aquí. Es un estudio teórico también. Como ya pudieron ver, llevar esto a la práctica es muy costoso. No, no nos dan tanto dinero. Entonces, estimamos tenemos un proceso cervecero de mediana capacidad. Eh, Básicamente el proceso cervecero se compone de muchos procesos también o subprocesos, en los cuales hay una demanda de agua caliente y también hay una demanda de vapor. Entonces, cuantificando la demanda de calor, ya sea en forma de agua caliente o vapor, en cada uno de los pasos, en total, en un lote de producción de cerveza toma 6 horas y requiere casi 2.919 kilowatt hora de agua caliente a 80 grados y 1 bar y 1.596 kilowatt hora de vapor saturado a 160 grados y 6.2 bar. Y hace 2 lotes por día. Entonces nosotros propusimos este sistema, que es una combinación de un campo de colectores de placa plana, como estos que vemos aquí, son 500 colectores, y un sistema de almacenamiento de agua caliente, que entregaría agua caliente a 80 grados y 1 bar, y también entregaría la demanda de agua para convertirla en vapor. Y para el vapor propusimos un campo de colectores de tiro parabólico, también con un sistema de almacenamiento y un precalentador y un generador de vapor. El colector que escogimos es este. Ambos son colectores comerciales para sacar de ahí sus ecuaciones de funcionamiento y no tener que meternos a modelar estas partes también. Entonces es un proyecto que está en desarrollo, no tenemos resultados, dependen mucho de su compañero, esperemos lo saque. Y bueno, ya para concluir por último, conclusiones. Ya la demanda de calor para procesos industriales prácticamente duplica la demanda de electricidad y esta tendencia aumentará 1.7% anualmente hasta 2030. El área de oportunidad para las tecnologías solares mal desarrolladas, que es colector de placa plana, colector de tubos evacuados y colector de tiro parabólico, está en la generación de calor solar de baja temperatura y media temperatura, es decir, máximo hasta 400 grados. El esquema de integración de calor solar para procesos industriales más flexible es a nivel suministro, que generalmente puede ser precalentar agua para la caldera. Y la flexibilidad de la integración a nivel proceso depende de la naturaleza del proceso. Por ejemplo, el proceso lechero pues lo permite, el proceso refresquero lo permite, pero puede haber procesos que no lo permitan. Y para un mejor aprovechamiento de la energía solar es necesario contar con algún sistema de almacenamiento térmico. Hasta el momento los más desarrollados son los de calor sensible, que puede ser agua caliente, pueden ser tanques de concreto, pueden ser piedras, pueden ser infinidad de cosas. Y algo que no escribí aquí, pero también me gustaría concluir, no solamente en la energía solar térmica, sino casi en todos los tipos de energía renovable, hay una parte donde los problemas dejan de ser problemas de energía y se convierten en problemas de control. Bueno, de mi parte es todo.